Buenas tardes para todos. En primer lugar quiero agradecer la invitación de la ACA y es para mí un gran honor y una alegría muy grande volver a encontrar viejas caras conocidas y bueno, espero no aburrirlos. La idea general va a ser un paneo general por el comercio mundial de arroz hasta llegar un poco al posicionamiento de nuestro país, un poco ver qué hacemos y en el medio irme echando un poco lo que fueron diciendo los compañeros panelistas. En primer lugar, cuando hablamos de comercio mundial nos vamos a referir a apenas el 8% de la producción mundial de arroz es lo que está metida dentro del comercio mundial. Ahí vemos que la producción está en el entorno de los 750 millones de toneladas y el promedio o el número que vamos a hablar de exportaciones mundiales en millones de toneladas de arroz elaborado está en el entorno de unos 42 millones. O sea, el 8% de la producción mundial de arroz nosotros nos vamos a meter en ese pequeño mundo. Si vemos en dónde está ubicado entre países en desarrollo y países desarrollados, quienes comercializan el arroz, vemos la importancia de los países en desarrollo, ¿no? Básicamente ahí es Asia. Estamos hablando que de 38 millones se exportan los países en desarrollo y apenas 4 millones los países desarrollados. Y si lo abrimos por regiones, el principal exportador, muy lejos, con más del 75%, es Asia, y luego América aparece como el segundo actor relevante. Si al revés lo vemos dentro de las importaciones mundiales, y también lo vemos quiénes son, dónde están los mercados, digamos, de destino del arroz en el mundo, también vemos que los países en desarrollo son los principales consumidores de arroz, en unos 37 millones de toneladas y apenas 5 millones los países desarrollados. Es un poco para ir ubicándonos qué comercializamos y en dónde está el mercado mundial del producto que nosotros vamos a comercializar. Y cuando decimos comercializar e insertarnos en el mundo, estamos hablando de todo lo que estamos hablando acá, ¿no? De las cadenas productivas. Acá en el formato grano-arroz va el trabajador rural, va la innovación, va la tecnología, va la industria, van los trabajadores de la industria, van los caminos, van la locomoción. Es todo el paquete que nosotros estamos insertando en el formato arroz. Si lo abrimos las importaciones, y aquí vemos los principales, digamos, por región o por continente, los principales consumidores, ahí obviamente Asia también está como con la mitad del consumo de ese comercio mundial de arroz, está en Asia. Recuerden ahí lo dificultoso que va a ser meterse en Asia cuando Asia es superavitario y exporta mucho más de lo que importa. Luego aparece África, ahí va a haber un tema de precios con unas importaciones mucho mayores que las exportaciones. Y después tenemos América con un mercado de 4 millones y medio más o menos de toneladas, y Europa también con un mercado importante, que eso era lo que decía Jaime también, de los mercados premium, ¿dónde están? Ahí más o menos nosotros obviamente ahora vamos a ver cómo estamos en la Champions League, digamos, del comercio mundial. Esto es un poco el mapa de cómo son los flujos comerciales. Los flujos comerciales y el comercio particularmente de arroz es, me atrevería a decir, quizá el más distorsionado del mundo, porque los gobiernos de todos los países productores y también consumidores inciden directamente en el comercio. Ahí hablamos de subsidios, hablamos de aranceles, hablamos de barreras no arancelarias, hablamos de que el marco normativo en que se debería llevar el comercio y en que se lleva el comercio, que está regido por la Organización Mundial de Comercio,
es una casa donde particularmente no tiene mucha actividad en los últimos tiempos. Es obviamente a países que apuestan a una inserción y que apostaron a una inserción en el marco multilateral, afecta. ¿Por qué? Porque esas reglas multilaterales que dan la transparencia al mercado se distorsionan y se cambian con acuerdos bilaterales donde se fijan condiciones individuales, digamos, entre los socios de cómo se acceden a los determinados mercados. Ahí obviamente es uno de los temas que tenemos nosotros, y después lo vamos a analizar un poquito más en ver cómo podemos mejorar cuando hablamos de aranceles en aquellos mercados que son apetitosos para nosotros. Esto es un poco rápidamente de lo que hablamos. También habló algo Jaime a la pasada. El rojo de arriba es el arroz, el precio del arroz que nosotros exportamos, y es debido a lo que también dijeron todos los compañeros panelistas de las particularidades y fortalezas que tiene nuestra cadena a través de la calidad del producto, la innovación, la productividad. Estamos por suerte estamos regidos por el precio más alto. Eso es una cosa buena. Aquí, esto es lo que yo le decía de la Champions League. Los 10 primeros exportadores mundiales en ese mercado que vimos recién, en ese mapeo, donde hay un comercio absolutamente distorsionado, donde el peso de Asia, tanto en la exportación como en la importación, es absolutamente significativo. Uruguay ocupa el séptimo lugar. Ahí vemos en países el peso de Asia en India, Tailandia y Vietnam. Estados Unidos se mete en cuarto, nuevamente Pakistán en quinto. Italia aparece casi igual que Uruguay, Brasil, Australia y China. Ahí eso también nos debe hacer pensar el peso de Uruguay. Uruguay tiene una característica especial y única con respecto a los exportadores mundiales, y principalmente en estos 10. El desarrollo de la cadena arrocera, como ustedes saben, está directamente ligado al mercado internacional. Es el 95% de lo que producimos lo tenemos que meter en el mundo. Esa es una característica única. Ninguno de los competidores tiene esa característica. Si bien tienen un peso grande en exportaciones, nunca nadie llega al 95%. Eso también habla de fortalezas que yo concuerdo con las que salieron acá. Entre ellas, después quiero referirme al final a la estructura institucional que tiene la cadena, tanto pública, la estructura institucional privada y la pública privada, y eso me parece que también es una característica propia del sector que también puede explicar por qué Uruguay estamos en el puesto 7 de ese mercado tan difícil que es el mercado mundial de arroz. Los principales destinos, ahora nos metemos en Uruguay. ¿A quién le vendemos? ¿A quién le vendemos el arroz? Aquí hicimos un promedio 2012-2014 y vemos que Irak aparece como el principal destino. Asia, nos metemos en Asia, lugar que significativamente es el actor más importante, pues nuestro principal destino es Asia, es Irak. Perú, que también hablamos y después lo vamos a ver en el tema arancelario, cómo nos pega esa franja de precios que nos pone. Luego aparece Perú, Brasil, Venezuela y México como América, ¿no? Países, los 4 segundos, o sea, más bien el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, países en América. América también es una región dentro del consumo y por los precios que paga muy importante. Nosotros nos posicionamos muy bien en esa región. Después aparece Irán, al Irán ese que todos queremos volver a conquistar y llevarlo a los términos parecidos a lo de Irak. Después aparece Sierra Leona, África, habría que ver África. África es el principal consumidor de arroz, pero ahí hay un tema de precios, hay un tema de calidad, y nosotros jugamos en un mercado que tiende a
hacer más premium y a pagar mejores precios. Después aparece Europa de vuelta, Uruguay, 7º lugar, no somos poca cosa, ahí recuperamos y aprovechamos una oportunidad de una característica también que tiene nuestro sector, que es el de los organismos no genéticamente modificados, que no estamos produciendo eso, y eso fue una debilidad que tuvo Estados Unidos cuando una vez que salió del mercado nosotros nos posicionamos ahí. Estados Unidos le estamos peleando los lugares a los principales actores y lo estamos peleando bien y estamos ganando esos lugares, o sea que ahí la pelea es mantener esos lugares. Los principales competidores que tiene Uruguay en esos mercados, de vuelta volvemos a las grandes ligas, los primeros 10 exportadores mundiales, los primeros actores relevantes en el comercio internacional. En Irak, los otros competidores, o a quienes Irak también les compra, es India, Argentina, Estados Unidos. En Perú, Brasil, Estados Unidos, Tailandia, Estados Unidos con un TLC, con un beneficio arancelario que a mediano plazo y a largo plazo nos puede complicar y que estamos trabajando en eso. En Brasil vende Paraguay, Argentina, Tailandia. Venezuela, Guyana, Brasil, Estados Unidos. En México, Estados Unidos, Vietnam y Tailandia. Y bueno, ahí están los principales actores, para no leerlos todos. Se repiten, son los mismos, son esos 10 primeros. Nosotros estamos peleando los principales mercados con esos 10. Como la competencia es muy fuerte, ahí hay que estar permanentemente tratando de anticiparnos, de no dormirnos y de seguir tratar de innovar permanentemente. Las condiciones de acceso a Uruguay, voy a ir para atrás en la concentración que hay en los primeros 5 destinos. Esos 5 primeros destinos en valor son el 74% de toneladas, el 71%, y vamos a ver cómo entramos, cuáles son los aranceles, qué es lo que pagamos para entrar a esos mercados. En Irak, la tasa que se cobra es de un 5%. En Perú, el equivalente por el tema de las franjas de precio. Ahí es el punto más duro, porque Perú es un mercado muy importante para nosotros, y por un sistema que tienen ellos de franja de precio y de cálculos con el precio internacional del arroz y el arroz que se vence, que nosotros vendemos, el precio de ese arroz, tenemos que pagar en el entorno de los 20 y algo millones de dólares, que fue el año pasado, y ese es un punto que hoy, dentro de la estructura institucional del país y del propio gobierno, esto está en manos directamente del presidente de la República, que lo habló con el presidente peruano, y están negociaciones para ver cómo logramos mitigar o avanzar en esas negociaciones para tratar de no pagar o pagar lo menos posible ese arancel. Luego los otros 3 mercados, Brasil, Venezuela, México, ingresamos con 0%. Entonces, la primera conclusión a simple vista es que del 70% de nuestro producto que se coloca internacionalmente, salvo Perú, no hay mayores dificultades arancelarias. Esto no quiere decir que estemos bien y que estemos cómodos. Acá lo que hay que tratar de hacer, y ese es el objetivo que tenemos que tener como estructura pública-privada, es de diversificar y tener la mayor cantidad de mercados posibles abiertos, aquellos mercados que pagan más, obviamente. Hoy Uruguay tiene más de 60 mercados abiertos. 15 minutos. Bueno, estos son los principales destinos de exportación de los países competitivos. O sea, acá analizamos a quién le vende Brasil, a quién le vende Argentina, a quién le vende Estados Unidos, tomándolos en cuenta como productores del mismo arroz que nosotros. Esto después yo les dejo la presentación. Ahí aparece Cuba del lado de Brasil como un posible comprador importante, y después más o menos los mismos países se repiten. Esto lo único que refleja es la competencia que tienen los distintos países exportadores por los mercados
más apetitosos. Y bueno, esa era la idea, de hacer un paneo general. Yo lo que me gustaría, para aprovechar un poco de hablar de las ventajas o de las fortalezas que tenemos como cadena, yo creo que tenemos que hacer hincapié en esa estructura de vuelta como diferenciador de los distintos países que actúan en este mercado mundial muy difícil. Yo no sé cuántos países tienen la estructura que tenemos nosotros, la estructura pública, la estructura privada y la estructura público-privada. Yo creo que eso tiene un valor muy grande, que obviamente no se traduce en precio, no nos van a pagar más y nos van a premiar por tener esa estructura, pero sí le tenemos que sacar el valor y tenemos que lograr la inteligencia suficiente de que ese recipiente o ese receptor, digamos, donde está esa estructura, sea capaz de generar acciones concretas que mejoren el tema de la competitividad, que mejoren el tema de la inserción. Así que yo creo que ese puede ser un buen desafío. Yo creo que estamos todos peleando y luchando por el mismo objetivo, tratar de lograr la mejor colocación en los mejores mercados para distribuir esa ganancia y esa riqueza que se genera entre todos los integrantes de la cadena. Y acá estamos para trabajar codo a codo. Hay una institucionalidad del gobierno que está a disposición, como lo ha estado siempre, para trabajar, y tenemos desde el Ministerio las ganas de siempre, coordinado con Cancillería, coordinado con Uruguay 21 y con todas las agencias y embajadas que tenemos, para trabajar en pos de este sector que de vuelta no es un grano de arroz, es un sector productivo. Acá está el trabajo de uruguayos y nosotros somos meros intermediarios en que ese trabajo sea lo más valorado y pagado posible en el mundo. Muchas gracias.